El ingeniero Guillermo Franchi nos va a dirigir la palabra ahora. Tiene sus 10 minutos. Adelante. Deberían ser más que suficientes 5 minutos, pero bueno. Bueno, primero que nada, me pidieron que hablara algo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista agronómico, pero debería ser mucho más largo que 10 minutos y debería ser una discusión que nos merecemos, inclusive con Panario la tenemos pendiente desde hace más de un año cuando nos encontramos por primera vez en Paso de los Toros. Brevemente, y antes de entrar en el tema concreto de lo que es la forestación y por qué yo acá estoy como vocero del movimiento Un Solo Uruguay, también, no solo como ingeniero agrónomo. Por lo tanto, les quiero explicar un poco en qué se opone el movimiento a este contrato. Pero primero que nada, creo que falta una pata en la discusión, que lo hemos planteado en más de una oportunidad, falta una pata en la discusión de la contaminación de los cursos de agua, y es la contaminación que ocasionan los residuos urbanos. Eso no lo están considerando, tenemos muy pocos saneamientos, prácticamente nada, tenemos una calidad de fosfatos para la elaboración de los detergentes y jabones que son un desastre, igual o peor que lo que se utilizan a nivel agronómico, así que no es el objetivo, pero un tema a tener en cuenta. Acá no estamos cargando no sé si las culpas, pero estaría bueno involucrar todo lo que contamina y no solo, y obviamente que no revivimos a eso, lo que se contamina por parte de los agronegocios o de las plantaciones, etc. Primero que nada el movimiento, ese punto y aparte, primero que nada el movimiento se opone, y creo que cada uno de los uruguayos nos deberíamos oponer fuertemente a la confidencialidad. Yo creo que ahí donde está uno de los temas graves y complejos de lo que ha sido este contrato, que es nefasto. Y justamente una de las características de ser nefasto es que fue confidencial. Y si fue confidencial es porque ¿quién hace algo en secreto? ¿Cuál es el objetivo de que todos estos datos que nos enteramos en noviembre de 2017 cuando se publica el contrato, que aparentemente no es tal porque la versión en inglés tiene algunas diferencias, y es más, últimamente se sabe que han habido modificaciones del contrato que no son públicas? ¿Cuál es el objetivo de que sea confidencial? Y comparto lo que decía el ingeniero que habló recién, Fierro. A nosotros nos representa, y el que firmó el nombre de cada uno de nosotros de los que estamos acá, pero además firmó el nombre de nuestros hijos y posiblemente de nuestros nietos, fue el gobierno, fue el Poder Ejecutivo. No el gobierno, el Poder Ejecutivo. Es el Poder Ejecutivo el que nos tiene que representar a nosotros y al que le tenemos que exigir. Y es el que le hemos intentado exigir, por lo menos que se siente con nosotros a discutir varios de los aspectos que son nefastos y que muchos ya fueron expuestos. Pero no lo hace, indudablemente. Y el otro día presenciamos en Paso de los Toros una de las aberraciones más grandes que hemos visto. Es que cuando va la Dirección Nacional de Medio Ambiente a hacer una audiencia pública, a explicarle a la ciudadanía cuáles son los impactos ambientales que va a tener este proyecto, en la misma mesa, arriba de un estrado y con luces de colores, como si fuese una obra de teatro, y eso lo dice el pequeño comunicado que sacamos, estaba la plana mayor de relaciones públicas de la empresa. Entonces, ¿la Dinama es juez o es parte? ¿La Dinama nos garantiza a nosotros que le va a hacer un control o le va a hacer una propaganda a una empresa? La Dinama le paga, a ver, es un organismo estatal, es un organismo público, son funcionarios públicos y nosotros le pagamos el sueldo. Por lo tanto, la Dinama es parte del Estado y nos debe representar a nosotros y no puede ir a representar y hacerle propaganda a una empresa y sentarse conjuntamente y hacer una exposición conjunta de la inocuidad que va a tener este emprendimiento. Más sano que la matutina prácticamente, con gas. No, pero es lamentable, ¿verdad? A ver, esto fue... Uno al final ya no sabe si reírse o llorar, pero no puede ser. No puede ser. Y lo tenemos que exigir que estas cosas no pasen. ¿Cuál es la seriedad?
Ya se habló de por qué no pasó por el Parlamento, que nos parece nefasto, se ha hablado de la inconstitucionalidad de este contrato, y ahora lo último que faltaba es que venga el organismo oficial que tiene que controlar a la empresa, sentarse junto con la empresa abrazado y a darnos una explicación de que acá no va a pasar nada. Desde el punto de vista agronómico, la forestación hoy en Uruguay está en 1.250.000 hectáreas, aproximadamente. La prioridad forestal que establece tanto la ley del año 68 como la ley del año 87 son aproximadamente 3.300.000 hectáreas. La prioridad forestal en ambas leyes deja bien explicitados cuáles son los campos o qué actitudes tienen que tener los campos para que puedan ser determinados de prioridad forestal. Una de ellas, por ejemplo, es que sean lugares o zonas o tipos de suelo que impidan hacer un desarrollo económicamente sustentable y viable a largo plazo de cualquier otra explotación agropecuaria. Pero hoy resulta que contamos con más de 4 millones de hectáreas con posibilidades de deforestación, porque la ley del 87 determina que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca puede determinar qué suelos son de prioridad forestal y cuáles no. Entonces pasamos, como si nos hubiese invadido un desierto, pasamos de tener 3.300.000 hectáreas fijadas por la ley a más de 4.100.000 hectáreas posiblemente forestables, dentro del régimen de prioridad forestal. Por ejemplo, uno de los suelos que se ha incluido fue el 502B, que hasta hace muy poco tiempo atrás eran agrícolas, hay mucho cristalino sobre el 502B. No los voy a aburrir con eso. Hay otro problema, y creo que esto es grave, y ya voy como 5 minutos, así que voy a tratar de acelerar un poquito. Nosotros, el modelo forestal y la cantidad de hectáreas que hay hoy plantadas, lo que ya está forestado, daría hoy para que estuviesen, o cuando esos montes ya estén en fase de tala, daría hoy para que hubiese 4 plantas como las que están hoy instaladas, tanto la de Botnia como la de Montes del Plata. Cada una de esas plantas necesita aproximadamente 250.000 hectáreas más o menos para funcionar. ¿Cuál es el problema con esto? A nosotros se nos vendió un modelo que Sartú decía que lo financió el Banco Mundial y yo les digo que no, que lo financiamos nosotros. Cada uno de los que estamos acá pusimos plata. Se nos vendió un modelo de desarrollo. Primero era la exportación de los troncos, aquella madera rolliza que iba a entrar al puerto, un camión que íbamos a tener que tener la infraestructura necesaria para que un camión por minuto los 365 días del año llegara al puerto. Eso fue antes de que UPM se peleara con Kirchner y Bustin y decidiesen venir a Uruguay. El problema de todo esto es que nunca, y sabiendo lo negativo que ha sido para algunos pueblos, para algunas zonas y para algunas regiones, nunca la forestación terminó derramando realmente lo que se prometía que iba a ser. A tal punto de que cotizantes, según los datos de BPS, hay afectados 16.500 personas cotizantes directamente relacionadas a la forestación y unas 7.000 indirectamente. Solo es ese margen, solo o mucho, según cómo se mire. Eso quiere decir que hay un sector de la población uruguaya que vive gracias al desarrollo forestal. Ahora, ¿qué ha ocasionado? Poca cosa. ¿Qué derrama? Poca cosa. ¿Cuánta mano de obra usa? Casi nada. Y todos sabemos que mientras se controla la hormiga y se planta, hay una actividad y después por 10, 11, 12 años, chau. ¿Ah? Ni los alambrados se hacen porque indudablemente que no les interesa a las forestales. Es más, los contratos de pastoreo que hacen es para que haya alguien que les mantenga más o menos la cosa, que no tengan que estar pasando rotativas para mantener los callejones y los cortafuegos. Pero ¿qué pasa con todo esto? Nosotros nunca nos opusimos a la ley. Entonces nosotros ahora empezar a hablar del modelo forestal, cuando digo nosotros estoy hablando de todo lo que estamos acá, más todo el resto del Uruguay. Nunca se planteó, esta ley no sirve. ¿Ya? Entonces, eso desarrolló el modelo. ¿Qué hace UPM hoy? ¿Es ilegal? No. ¿Monte del Plata? No. Y no nos oponemos a ese desarrollo forestal. Nosotros sabemos que la forestación en sistema silvopastoreo es beneficiosa. Beneficiosa para el ganado,
podemos, a ver, tenemos cero cultura en Uruguay, pese a tener 1 millón y pico de hectáreas de la construcción en madera, no utilizamos madera para nada. ¿Ah? Hoy, pura y exclusivamente, o casi, y ahora les quiero decir una cosa, la destinamos a la pulpa de celulosa. Cuando escuchamos hablar de que se incrementa el PBI o de que el PBI están incluidas las zonas francas, bueno, eso es una mentira. Lo que es como que sumemos al PBI uruguayo lo que exporta Argentina de soja. Y no es así. Si está fuera del territorio aduanero nacional y no paga ningún tributo, no pertenece al Uruguay la exportación de soja, de pasta de celulosa. Y es el 85% de lo que exporta y de lo que produce el sector forestal. O sea, prácticamente todo es pasta de celulosa. Lo que les quiero decir es lo siguiente, y no logramos que nadie del gobierno ni del sistema político nos explique cuál es la lógica de que subsidiemos un subsector del sector forestal de por vida. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el año 87 estamos subsidiando la producción forestal. Primero la subsidiamos y pusimos plata, cada uno de nosotros, y no el Banco Mundial, pusimos plata para la plantación de los montes. El Estado uruguayo devolvía el 50% del valor de implantación de cada hectárea plantada, además de exoneración en BPS, de exoneración en contribución inmobiliaria rural. Desde el 2005 para acá se terminaron esos beneficios a las plantaciones con destino a pulpa, ya estaba prácticamente todo lo que se necesitaba plantado, y mudamos del subsidio a la fase industrial. Entonces, creo que tenemos un gran debe entre todos nosotros. No lo cuestionamos. Nos planteamos una cuestión de soberanía nacional discutiendo si los argentinos tenían razón o no, en que los puentes, que no sé qué, y prácticamente agarramos toda la bandera y decir no. Hace 32 años que subsidiamos la forestación y hoy esos pinos, que es la otra parte de lo que se forestó, se venden a China por el valor del flete. Entonces, que a mí que venga alguien y me explique cuál es el beneficio que obtuvimos como sociedad y cuál es el beneficio que vamos a obtener hacia adelante como sociedad, si seguimos subsidiando algo que anda muy bien económicamente y le seguimos poniendo plata a nosotros. Tenemos 1000 sectores en Uruguay que están molidos. Vamos a hablar solo de los agropecuarios. Tenemos el sector arrocero prácticamente en jaque, el sector lechero ni que hablar, nadie sabe cómo subsiste. El sector ganadero, que aunque según el gobierno es lo único o lo que anda bien o que han hecho plata, los costos se multiplicaron por 2 los costos de mantenimiento de una familia en 9 años. Y sin embargo, al sector forestal que produce pasta de celulosa le seguimos poniendo plata. No solo por las exoneraciones tributarias, sino además por lo que significa todo el costo de esta obra monumental, de la mayor inversión pública de la historia y no la mayor inversión privada de la historia que nos vamos a encaminar ahora. Yo ya termino, tengo el relojito, aunque no suena. Les vuelvo a preguntar lo mismo. A ustedes, al gobierno, y a todos los partidos políticos y a todos los candidatos presidenciales o a cualquier actor político, que se sienten acá a alguien que venga y explique cuál es la lógica de que el Uruguay deba subsidiar de por vida a un sector, a un subsector del sector forestal. Gracias. Muchas gracias, Guillermo.